vamos a pasar al tiempo de la enseñanza, hermanos. Continuaremos, hermanos, cerrando esta parte que hemos estado estudiando de nuestra confesión de fe, donde después, mis hermanos, de haber hablado de todo el cuerpo doctrinal, bueno, primero, si recordarán, hermanos, iniciamos hablando cómo nace y por qué es necesario estudiarlo, ¿sí? Después tocamos el cuerpo doctrinal, incluyendo la carta al lector juicioso e imparcial, que usted le recordará. Ahora, hermanos, después empezamos a hablar sobre esta serie de El camino hacia el confesionalismo histórico, donde empezamos primero hablando sobre el por qué es tan rechazado, hermanos, ¿sí? Y usted recordará, hermanos, que estábamos hablando que es rechazado por dos razones, pero que al final de cuentas se convierten en una. La primera que tocábamos era por la cultura que se había adentrado dentro de las iglesias, el posmodernismo que había llenado o que había sustituido, y lamentable así ha sido en muchas congregaciones, ha sustituido la palabra de Dios por las tradiciones de hombres. O aquellos siervos fieles que en un temor de quebrantar la Escritura rechazan las confesiones de fe. Pero decíamos que al final de cuentas, hermanos, todo caía y se llegaba a la conclusión que es cuestión de ignorancia, hermano. Ignorancia de lo que realmente es el confesionalismo. El día de hoy, hermanos, si el Señor lo permite, durante esta clase, vamos a estar presentando algunos aspectos que le hemos titulado En defensa del confesionalismo histórico, o una defensa del confesionalismo histórico. Una de las características de las personas, hermanos, y del ser humano en general, es tener una resistencia hacia aquello que no conoce, hacia aquello que desconoce. Yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado cuando vamos a iniciar algo nuevo y le tenemos cierto temor, hermanos, por no saber qué va a pasar después de eso nuevo. Y muchas veces, hermanos, ese temor nos impide incluso hacerlo. ¿Y cuántas veces usted no se ha pensado de que, y si lo hubiera hecho, mira, lo que hubiera pasado? Pero es característico, hermanos, del ser humano rechazar o resistir aquello que no conoce. Y esto, hermanos, también aplica a muchos hombres piadosos. Ojo lo que estoy diciendo, hermanos, a muchos hombres piadosos que son fieles servidores del Señor. No estamos hablando, hermanos, en este momento, no estamos hablando de aquellos herejes que rechazan las doctrinas. Estamos hablando de siervos temerosos de Dios que en la práctica de su fidelidad, por el desconocimiento de lo que es, muchas veces rechazan las confesiones y credos. Este pensamiento es el que ha desarrollado esa resistencia hacia el confesionalismo. Pero todo derivado principalmente de un mal entendimiento por el desconocimiento de lo que realmente es el adherirse a los credos y las confesiones históricas. Si alguien se acercara a mí y me preguntara sobre la opinión que yo tengo de personas que tienen otros escritos o personalidades y que los veneran y que le dan autoridad dentro de la iglesia, créame, hermano, que mi respuesta, sin dudarlo, sería que esos hombres están completamente errados. Mi respuesta sería que esos hombres que tienen esa autoridad, ya sea en algún escrito o alguna persona, están cometiendo un pecado gravísimo y muy lamentable, que es hacer menos la palabra de Dios. Y sí, hermanos, sin duda alguna, yo aconsejaría que deberíamos cortar relación con ellos. Antes de que haya una contaminación del pensamiento que ellos tienen.
Si usted me dijera, hermanos, vamos a tener comunión con una iglesia adventista del séptimo día, claramente, hermanos, sería un rechazo. No, no es posible. Si usted me dijera, hermanos, a lo mejor con una iglesia apostólica, no, no es posible. Si usted me dijera con Roma, hermanos, no, no es posible. Si usted me dijera con la luz del mundo, no, olvídenlo. Testigos de Jehová, olvídenlo. Sería un rechazo total, hermano. Muchos creen que lo que nosotros como iglesias confesionales hacemos es esto que acabo de comentar ahorita. Muchos creen y piensan que ponemos la confesión de fe o un escrito de hombres o inclusive a los reformadores o padres de la iglesia al mismo nivel de la escritura. Y por esa razón lo rechazan. Y por esa razón muchas veces sentimos ese rechazo. Muchos argumentan de forma en ignorancia que le damos un peso igual a los credos y confesiones de fe y a expositores fieles, hermanos, que en su tiempo vivieron en esta tierra, como lo es Lutero, Calvino, Agustín, entre otros. Pero eso, hermanos, es totalmente ignorancia. E inclusive muchas veces a modo de burla se nos tacha de seguidores de X o Y persona. Pero hermanos, la realidad es que eso no refleja lo que es el confesionalismo histórico, mucho menos lo que ustedes saben que nosotros creemos como iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque dentro de nuestras confesiones de fe y aquellas confesiones que hemos tenido bien cimentadas en cuanto a la palabra, rechazan completamente eso. Pero es ignorancia, ¿no? Yo invitaría, si alguien que no se ha adherido al confesionalismo histórico pudiera llegar a escuchar este mensaje, yo le invitaría a que lo escuchara con detenimiento y razonamiento. Y al igual que los de Berea, examinara para ver si lo que estamos diciendo es verdad. Y si lo que estamos diciendo es verdad, no habría de otra más que doblar rodillas delante de Dios, hermano, y empezar a confesar la fe que históricamente ha sido aceptada por la iglesia. A continuación, hermanos, vamos a analizar algunos términos que creo que son importantes para que nosotros podamos establecer una correcta defensa al confesionalismo histórico. Hermanos, una sugerencia, hermano. En lo personal yo siempre lo hago, hermanos, y con mucho gusto. Oye, ¿y a qué iglesia vas? A una iglesia bautista confesional. Ojo, hermanos, diferente, bautista. Por lo regular tenemos la costumbre de decirnos, somos bautistas. Pero hermanos, ante la diversidad que ha existido hoy en día, inclusive, históricamente así ha sido, hermano, inclusive el término bautista es muy amplio, muy general, por lo menos personalmente, hermanos, yo trato de hacer hincapié siempre, yo soy bautista confesional. Que el término a lo mejor quizás un poco más correcto, hermano, sería bautista particular, pero el utilizar el término confesional a mí me da pie de poder entablar una conversación sobre el que me pregunta ¿y por qué confesional? Porque nosotros creemos en el confesionalismo histórico y les podemos empezar a explicar qué es esto. Y esto que voy a hablar el día de hoy, hermanos, yo quisiera que les sirviera de alguna ayuda, hermano.
Digo, hermanos, no es el tiempo, hermanos, pero en lo personal, y respetando y sabiendo que esto es decisión de iglesia, hermanos, pero sería maravilloso que la iglesia bautista confesional Torrefuerte. Porque te distingue, hermano. Y ahorita vamos a ver por qué te distingue. Y por qué es necesaria esa distinción, hermanos. Aún desde fuera, hermanos, en el nombre. La primera palabra, hermanos, que vamos a hablar, y me gustaría que pusieran mucha atención, hermanos. Tradición, hermanos. La palabra tradición. La palabra tradición, hermanos, en la época actual, dentro de las iglesias evangélicas, y digo evangélicas, hermanos, porque no como haciéndolo algo diferente, hermanos, sino para esclarecer, porque hay muchas iglesias evangélicas que se pudieran negar el llamarse protestantes. Antes era muy común, hermanos, en la antigüedad era muy común decir, es que esta es una iglesia protestante. Y hoy, hermanos, se dice, es una iglesia protestante. No, yo no sigo a Lutero. Nosotros somos evangélicos, o nosotros somos bíblicos. Así que todavía con el término, somos bíblicos, una iglesia bíblica, hay un poquito más problemas, hermano. Pero bueno, eso será tema de otra clase. Pero dentro del mundo evangélico actual, hermanos, la palabra tradición es muy resistida, porque para muchos hace referencia a enseñanzas recibidas de parte de Roma. Pero mi pregunta sería, hermanos, ¿alguna vez se han puesto a analizar aquellos que rechazan la palabra tradición, si la tradición realmente es algo bueno o contrario a nuestra fe bíblica? ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso, hermano? Si realmente la tradición es algo malo o es algo contrario a nuestra fe bíblica. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar, hermano, si nosotros como creyentes deberíamos rechazar la tradición? Para nosotros poder dar respuesta a esto, hermanos, tenemos que ir a nuestra única fuente de autoridad, que es la Biblia. Fuera de ahí, hermanos, no hay otra. Si la Biblia rechaza la tradición o toda tradición, entonces nosotros tenemos que rechazar toda tradición. Pero si la Biblia no rechaza toda tradición, entonces tenemos que tener cuidado en ese sentido. Porque no sea que estemos rechazando algo que sí es bíblico. La lectura que hacíamos ahorita, hermanos, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, específicamente el 15, por eso les hacía que hiciéramos hincapié en este versículo, hermanos. Lo voy a leer a continuación. Dice, así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, hermanos. ¿Sí? Primero, dice, el apóstol Pablo está invitando a la iglesia de Tesalónica que retenga la doctrina. Esta palabra, doctrina, hermanos, es una palabra que en el español, en nuestras traducciones que tenemos de la Biblia, tanto en la Reina Valera como en la Biblia de las Américas, la traducen como doctrina. Sin embargo, hermanos, si usted lee por lo menos la versión en inglés, se va a dar cuenta que la palabra que utiliza para hacer referencia a doctrina es tradición. En la versión en inglés, hermanos, dice que retengan la tradición que habéis aprendido. No dice la doctrina. ¿Se hizo un buen trabajo, hermanos, en la traducción al español? ¿O con una buena intención? Pero también, lamentablemente, eso, hermanos, hizo que poco a poco nosotros empezáramos a mentalizarnos y a rechazar la doctrina. La tradición. Pero bueno, hermanos, no importa tanto como diga en el inglés, porque al final de cuentas también el inglés es una traducción del idioma en el que fue originalmente inspirado. Pero tanto la palabra doctrina en el español como la palabra tradición en inglés
Provienen ambas de la palabra o de la raíz griega paradosis, hermanos. Pongamos atención en esto, hermano. Tanto doctrina como tradición provienen de la misma raíz griega, hermanos, paradosis. Esta palabra, hermanos, en su traducción literal, en la raíz, significa tradición. Es tradición, hermano. Esta palabra se utiliza alrededor de 11 veces en el Nuevo Testamento. Y el significado que se le da a esta tradición, y que ahorita lo vamos a ver, es recibir una práctica o creencia que tiene su origen en una fuente de autoridad. Una palabra o una enseñanza que tiene su origen en una fuente de autoridad. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos esta palabra de dos maneras diferentes. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado al momento de hacer nuestro trabajo para interpretar un texto. Dicho sea de eso, de paso, hermanos, por eso es la importancia de los martes. Los martes estamos aprendiendo un poco acerca de eso y poder no cometer estos errores. En el Nuevo Testamento esta palabra se utiliza de maneras distintas, de dos formas específicamente. Una para hacer referencia a una buena tradición, que es conocida como una tradición escritural, y por otro lado una mala tradición, es decir, una tradición no escritural. Los invito a que abran sus Biblias, hermanos, en Marcos 7, versículos del 1 al 9. Voy a hacer lectura yo de este pasaje, hermanos, y usted me sigue con su vista. Dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, aquí está utilizando la misma palabra, hermanos, paradosis, que más adelante la presenta en el español como doctrina. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar, para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, ojo, hermano, ¿por qué rechazaron? ¿Sí? ¿Por qué no andaban conforme a la tradición? Y el Señor Jesucristo les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos, en este pasaje, usa la palabra tradición para hablarnos de las enseñanzas que tenían los fariseos y la forma en la que ellos actuaban. Es que demandaban a la gente que guardara cuidadosamente la tradición de los rabinos, y determinaba que había ciertas cosas que los hombres debían hacer. Había ciertas prácticas que durante ese tiempo se convirtieron en tradiciones, porque estos mandatos venían de una fuente de autoridad. En este caso eran los rabinos, hermano. Pablo usa esta misma palabra también, hermanos, en Gálatas, capítulo 1, versículo 14. Vamos para allá. Dice el apóstol Pablo: bien, el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Si nosotros leemos el contexto cercano de este pasaje, hermanos, ¿sí?,
Si ha visto los estudios del martes, hermano, sabrá que estamos hablando con el contexto cercano, hermanos, que es analizar el capítulo y cómo encaja este versículo en el capítulo. En ese contexto cercano, vemos cómo Pablo creía que la fe cristiana, es decir, el evangelio, quitaba las tradiciones de las que él venía siendo parte. Es decir, que cuando le resplandece el evangelio a alguien, quita esas tradiciones de su vida. En Colosenses 2:8, el apóstol Pablo usa esta misma palabra, pero de una manera un poco diferente. Ahora no solo se refiere a las tradiciones judías, ahorita estamos hablando únicamente de las tradiciones judías. Ahora vamos a hablar de las tradiciones, y el apóstol Pablo lo está enseñando desde las tradiciones del paganismo. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Estos textos, hermanos, han sido usados y son bíblicos y ahí aparecen en la Escritura, pero lamentablemente estos textos con una interpretación completamente errada, y ahorita vamos a ver por qué, han sido de las principales defensas que muchos han tenido en contra de las confesiones de fe y de los credos. Porque dicen, es que el credo y la confesión de fe es una tradición. Y aquí nos está diciendo, ¿verdad, hermanos? Claramente que rechacemos las tradiciones. Y si nos quedamos hasta ahí, uno podría decir, pues ok, sí está bien, tienen razón. Y si nos quedáramos hasta ahí, forzosamente, hermanos, tendríamos que rechazar estas tradiciones como los credos y las confesiones. Pero ¿qué tenemos que aprender de estos textos, hermanos? ¿Que tenemos que rechazar las tradiciones y las confesiones? No. Tenemos que aprender, hermanos, que una tradición proviene de una fuente de autoridad, como lo estaba diciendo aquí. Es importante entender que aun cuando estos textos que acabamos de leer usan la palabra tradición con una connotación negativa, es decir, dándole un sentido negativo, un sentido malo, lo que es una realidad, hermanos, es que nos enseñan, al igual que el otro uso que vamos a ver ahorita, que estas tradiciones, que estas enseñanzas provienen de una fuente de autoridad. ¿Por qué, hermanos? Porque nos meteríamos en un problema cuando veamos, o ahorita lo que vamos a hacer, hermanos, ver esta misma palabra en otros textos, pero siendo utilizada de una forma totalmente distinta, y es la misma palabra, hermanos, ¿sí? 1 Corintios capítulo 11, versículo 2. Dice, hermanos, la palabra del Señor en 1 Corintios 11, 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis, aquí dice, las instrucciones, tal como os las entregué. Primero, hermanos, el apóstol Pablo, cuando hace referencia a instrucciones, no está haciendo referencia únicamente a las cartas que él les escribió. En este caso, a la iglesia de Corinto. ¿Sí? No son únicamente a esas. Hermanos, lo que aparece en 1 Corintios y en 2 Corintios no es la única instrucción que dejó el apóstol Pablo. Es la única instrucción, hermanos, inspirada por Dios de forma infalible y revelada en su escritura, sí. Pero no fue lo único que les habló, hermano. ¿Estamos de acuerdo? En el tiempo que él estuvo, hermanos, debió haberles enseñado muchas otras cosas más. Pero bueno, hermanos, esta palabra instrucción utiliza la misma raíz griega que tenemos acá. Están usando la misma palabra. Hemos notado esto, hermanos, ¿sí? Aunque en el español, en las traducciones, tanto en el español como en inglés, esta palabra va cambiando para darle un contexto más en el que nosotros lo podamos entender. Si te das cuenta que en el idioma original, en el idioma inspirado por Dios, no cambiaba. Es decir, todos los textos que acabamos de leer, hermanos, tenían esta misma palabra.
y no cambiaba. Y en todos los textos hacía referencia a una enseñanza o a una tradición o a una instrucción recibida por una fuente de autoridad. ¿Por qué Pablo, hermanos? Qué curioso, hermanos. Hoy mucha gente tiene miedo a hablar de tradiciones dentro de la iglesia. Pero ¿por qué Pablo no tenía el más mínimo temor de usar esta palabra? Algo nos debe de enseñar, hermano. Y no fue la única, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. Y ojo, hermanos, esto es tremendo, hermanos. La orden, hermanos, que se aparten de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza, que es la misma raíz griega que recibisteis de nosotros. Entonces, hermanos, te das cuenta que aquí el apóstol Pablo no únicamente está hablando de rechazar la tradición que no había sido recibida por parte de ellos, o la enseñanza o la instrucción. A lo mejor ahorita pudiste haber dicho, cuando iniciamos la clase, ay, el hermano Hugo, qué extremista, decir que no nos tengamos comunión con los adventistas del séptimo día, con los apostólicos, con la luz del mundo, con Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Testigo de Jehová. Y a lo mejor puede haber pensado, qué legalista el hermano Hugo. Pero hermano, según la escritura del apóstol Pablo también hubiera sido legalista entonces, bajo ese pensamiento. Porque aquí lo está diciendo, hermano, que os apartéis. Y ojo, hermano, lo curioso es que aquí está diciendo de todo hermano. ¿Sí? Entonces vemos cómo aquí, hermanos, esta palabra ya se empieza a utilizar en un sentido positivo. ¿Sí? Y además acompañado de un mandamiento. ¿Cuál tradición está hablando el apóstol Pablo, hermanos? La enseñada por él y por los apóstoles, quienes eran, hermanos, los apóstoles, una fuente de autoridad. Y ojo, hermanos, no está haciendo referencia únicamente a los 66 libros de la Biblia. Hay muchas enseñanzas, hermanos. Hermanos, hubiera sido imposible. Ojo, hermanos, nosotros creemos que toda la enseñanza necesaria para nuestra salvación está contenida en las Sagradas Escrituras, hermanos, y lo confesamos dentro de nuestra confesión de fe. Y es suficiente para eso. Pero los apóstoles, hermanos, como fuente de autoridad, dejaron a la iglesia enseñanzas y tradiciones. Que como bien decíamos la clase pasada, hermanos, han resistido el paso del tiempo y se han identificado como verdades. La mayor o el mayor enemigo de una mentira es el tiempo, hermanos. Porque si no, hermanos, la mentira tarde o temprano sale a la luz. Y estas verdades, hermanos, que nosotros confesamos en nuestra confesión de fe, más de 2000 años, hermanos, y que son las verdades que están en el Antiguo Testamento, hermanos, no estoy tomando en cuenta el tiempo del Antiguo Testamento, pero como escritos, hermanos, como credos, más de 2000 años tienen vigentes. Sin embargo, las mentiras, hermanos, se han ido. Hermanos, aquí en este sentido, vemos que el problema no es la tradición, hermanos. El problema no es la tradición, hermanos. La tradición en un sentido es bíblica. La tradición, hermanos, en un sentido es respaldada por las Escrituras.
El problema, hermanos, está en que tenemos que aprender nosotros a diferenciar entre una tradición escritural y una tradición no escritural. Esto es lo que debemos aprender, hermanos. La Reforma Protestante no surge, la realidad, hermanos, es que la Reforma Protestante no surge contra un grito o como un grito contra la tradición, como muchas veces se nos ha querido enseñar, hermanos. La Reforma Protestante no surge como un grito en contra de la tradición. La Reforma Protestante surge como un grito en contra de la tradición no escritural. Esa tradición, mis hermanos, que estaba oprimiendo las mentes de las personas. La verdadera diferencia entre Roma y los reformadores no consistía en que los reformadores rechazaban la tradición y Roma no. La verdadera diferencia, hermanos, entre Roma y los reformadores es que Roma se apegaba a una tradición no escritural y lo hace aún. Y los reformadores, hermanos, nos apegamos y se apegaban en aquel tiempo a una tradición escritural. Ese era el debate, hermanos. Entonces, cuando nosotros leemos el sola escritura acá, que muchos lo aceptan, hermanos, pero lamentablemente muchos en su ignorancia dicen, es que nosotros aceptamos la sola escritura, somos bíblicos, pero no tenemos una confesión de fe que nos distinga. Porque nosotros venimos del trasfondo de la Reforma. No, hermanos, es una mentira. Es un mal entendimiento, hermanos. La sola escritura, hermanos, fue una batalla o una lucha, no en el negar la tradición, sino en una distinción entre la tradición no escritural y la tradición escritural. Esa fue la verdadera batalla, hermanos. La tradición escritural, hermanos, tenemos que es aquella que es normada por las escrituras. De aquí es donde nosotros recibimos nuestra herencia teológica y doctrinal, hermanos, y eso que confesamos en nuestros credos y confesiones de fe. Con la intención, hermanos, de explicar lo que la Escritura dice, el teólogo Müller define la tradición de la siguiente manera, hermanos. Ojo, la tradición escritural la define de esta manera, hermanos. Dice, tradición, es decir, el cuerpo de enseñanza y reglas transmitido de generación a generación. Los reformadores y protestantes ortodoxos posteriores sostuvieron que para que una enseñanza o regla tradicional tenga un lugar legítimo en la iglesia, debe estar fundamentada en la Escritura o sobre la base de un principio que pueda ser obtenido de la Escritura, hermanos. Y esto mismo está redactado en nuestra confesión de fe. El caso de la tradición no escritural, hermanos, es aquella que nace del corazón y de la invención del hombre. ¿Sí? Y ojo, hermanos, su legitimidad, ¿sí?, no es producto de una contradicción contra las escrituras, hermano. Esto tenemos que tenerlo bien en claro, hermano, porque es importante. La tradición no escritural, hermanos, escritural, no necesariamente es algo que va en contra de las escrituras. Simple y sencillamente, hermanos, es algo que no ha sido ordenado por Dios. Simple y sencillamente eso. Hermanos, ¿por qué nosotros no tenemos, hermanos, o no direccionamos nuestra atención en conciertos cada domingo? ¿Sí? Tiempo de adoración que le llaman ahora y que son 40 minutos. ¿Dónde lo prohíbe la Biblia eso, hermano? ¿Verdad que no aparece en ningún lado? Pero ¿dónde lo manda? Ahí es el problema, hermano. Ahí está el problema. Entonces el punto es, no solamente, hermanos, no aceptar aquello que se contrapone con la Escritura. Es no aceptar aquello que no es mandado por la Escritura, como palabra de Dios.
Las tradiciones humanas, hermanos, Müller también las describe de la siguiente manera. Es un término aplicado por los reformadores y protestantes ortodoxos específicamente a los rituales, prácticas y observancias relacionadas con la adoración o a la piedad, tales como los ayunos. Ojo, hay que poner atención aquí, hermanos, que él se estaba refiriendo a un tipo de ayuno que era muy demandante del cuerpo, esclavizador y dañino, hermanos, no del ayuno como nosotros lo conocemos y como se ha enseñado. Abstinencia de comer carnes el Viernes Santo, invocación a los santos, reverencia a las reliquias que fueron levantadas después del periodo bíblico, muchos de ellos en el ocaso de la Edad Media y que fueron impuestos por la Iglesia como normas que atan la fe y la conciencia. Esas tradiciones humanas fueron a menudo apoyadas por medio de reclamar su antigüedad y descansando sobre una teoría de tradiciones no escritas, pasadas intencionalmente de manera oral en la Iglesia, desde el tiempo de los apóstoles. Pero todas estas, hermanos, no estaban contenidas en las Escrituras. Ahora, vamos a pasar a un segundo término, hermano. Confesiones de fe, hermanos. Ahí está. Confesiones de fe, hermanos. Junto al concepto de confesiones de fe, hermanos, nosotros encontramos los términos que para muchos podrían ser extraños, como credos y confesiones de fe. Hermanos, un credo y una confesión de fe, hermanos, y esa es la razón por la cual nosotros, hermanos, domingo a domingo lo recitamos. Constituyen el mayor depósito de tradición escritural de la iglesia cristiana. Ya hemos estudiado mucho sobre esto, hermanos, creo yo, ¿verdad? Por de tal motivo, hermanos, que llegamos al punto que hemos reformado nuestra adoración en ese sentido. Y gracias a Dios, hermanos, en Obregón hay iglesias, ya, y que en lo personal me da un gusto tremendo, hermanos, que no tienen el menor temor de levantar a la congregación y recitar, por decir algo, el credo de los apóstoles, el credo de Atanasio, el credo de Nicea. No tienen el mayor temor, hermanos, de pararse y recitar una parte de la confesión de fe. Y eso, hermanos, es tremendo, hermano. Me gustaría, hermanos, para quienes están viéndonos quizás y no estén tan relacionados con estos términos, me gustaría primero aclarar la diferencia entre los credos y confesiones y la palabra de Dios, hermano. Esto es importante, hermano. La confesión de fe o los credos, hermanos, se le conoce como una norma normata. ¿Alguien recuerda esto? Bueno, ya lo vimos cuando hablamos de las escrituras. La norma normata. ¿Qué quiere decir la norma normata, hermanos? La norma normada. Así de sencillo, hermanos. Y las escrituras se le conoce como la norma normans. Es decir, hermanos, la norma normante. Entonces nosotros tenemos credos y confesiones. Y acá tenemos la Biblia. Son diferentes, hermanos, si te das cuenta. Ahora, los credos y las confesiones a las que nosotros nos adherimos, hermanos, son solamente estándares o reglas de fe, pero no debemos olvidar que son normas normadas por una autoridad superior, por una verdad absoluta, por una norma normante que es la palabra de Dios. Por lo tanto, la autoridad de los credos y las confesiones no está, hermanos, en los credos y las confesiones.
La autoridad, hermanos, es recibida por alguien superior, que es la Biblia. La única intención que tienen los credos y confesiones es establecer un estándar doctrinal de un individuo, iglesia o denominación, pero no dejan de estar bajo una autoridad superior. Cuando uno entiende esta relación, lejos de ver una oposición con las Escrituras o de la sola Escritura, estos se convierten en una herramienta que sirve para proclamar, para defender y para enseñar el cuerpo de doctrina que está en la palabra de Dios. Son eso, hermanos. Entonces nosotros podríamos decir, hermanos, que los credos y confesiones en realidad son una afirmación pública de lo que una denominación o iglesia cree. Nuestra confesión, hermanos, de fe a la que nos hemos adherido es pública, pero al mismo tiempo es sintética, y ahorita vamos a ver por qué, hermanos. Pública es porque está abierta al escrutinio y al análisis público. No tenemos ningún problema, hermanos, con que alguien se siente y examine nuestra confesión de fe, y si nuestra confesión de fe presenta alguna contradicción con la Escritura, necesariamente tiene que ser modificada. Y no se tendría ningún problema. Pero si se encuentra una contradicción, esta contradicción tendría que ser modificada, clarificada o aceptada. O bien, si nos vemos que no es contrario a la Escritura, necesitaría ser rechazada. Es sintética, hermanos, porque sintético es sinónimo de concreto o de forma objetiva. Un credo y una confesión de fe, hermanos, es una forma resumida de lo que la Biblia enseña. Ahora vamos, hermanos, con otra palabra. Confesional, hermanos. Yo les decía ahorita, hermanos, ¿sí se alcanza a leer? Es que aquí me equivoqué, ahí está. Pero sí, confesional. Este adjetivo, hermanos, como les comentaba ahorita, personalmente, hermanos, y ojo, hermanos, estoy hablando en sentido personal. Lo uso mucho yo. Y creo, hermanos, de verdad, que conforme el Señor nos vaya dando madurez, hermanos, y entendimiento de lo que significa esto, como iglesia sería algo muy importante. Y como en la práctica lo es, hermanos, que este distintivo estuviera visible, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque diré a continuación. Este distintivo confesional, hermanos, es un adjetivo que es usado cuando alguien está comprometido, ojo hermanos, comprometido e identificado con una declaración o confesión de fe específica, por medio de la cual se está declarando su fe en virtud de que haya encontrado un resumen preciso de la palabra de Dios enseñada en la Escritura. Entonces, decirnos o reconocernos confesionales es, miren, nosotros estamos convencidos. ¿Sí ha visto el logotipo de la iglesia, hermano? Y en la parte de abajo tiene un 2, F, C, F, L, B, 1689. ¿No está aquí? No está. Me acordaba que lo moví. Es un distintivo, hermano. ¿Sí? Cuando uno, hermanos, entiende eso, se da cuenta, hermanos, de lo necesario que es ese distintivo, hermano. Ahora, hermanos,
como iglesia hemos pasado un proceso, o estamos pasando en un proceso, hermano, que por eso el título, hermanos, de la serie lo puse así dentro del estudio de la confesión, un camino hacia el confesionalismo histórico, hermanos, que es un camino, hermanos, que, como les comentaba antes, hermanos, es un camino que vamos a seguir caminando, hermanos, si no hay una sola iglesia en el mundo, en la historia, que lo haya terminado. Pero es un camino que poco a poco, hermanos, debemos seguir dando pasos. Yo creo que esto es importante. Nuestra serie, hermanos, inició con una pregunta. ¿Por qué es rechazado el confesionalismo histórico? Y usted recordará, hermanos, que dimos respuesta con dos argumentos. El primero hacíamos referencia a la influencia de la cultura contemporánea, que está, hermanos, impregnada con un corazón de autoritarismo, un corazón, hermanos, de relatividad, hermanos, de verdades relativas y no absolutas, y un corazón de inclusivismo, hermanos, ¿sí? Y el otro punto, hermanos, era el temor de algunos de no querer quebrantar el principio de la sola escritura. Pero con esto que hemos estado viendo, hermanos, de manera práctica, nosotros podríamos afirmar que la verdadera razón por la que el confesionalismo histórico es resistido se debe o a la influencia del mundo en la iglesia o a una falta de conocimiento sobre lo que significa. ¿Sí? Es eso, hermano. Eso mueve a rechazarlo, hermano. Yo esperaría, hermanos, que durante este tiempo, hermanos, que nos llevó más de 2 años, hermano. Más de 2 años, hermanos, sí. Quizás hay muchos, hermanos, que, gracias a Dios por eso, hermanos, hay muchos que iniciaron este proceso y que terminaron este proceso. Hay muchos, hermanos, que iniciado llegaron y que hoy lo están terminando. Pero también, hermanos, pudiera haber quienes iniciaron y se apartaron. Pero se dan cuenta, hermanos, no hemos hecho otra cosa más que enseñar verdades bíblicas. Y si una verdad bíblica es rechazada, hermanos, es a Dios al que están rechazando, no es a nosotros. Aferrémonos, hermanos, como iglesia, a estas confesiones de fe, poniéndolas en el lugar que deben de ir. Una vez alguien me dijo, hermano, pero es más importante aprender idiomas que las confesiones de fe. Mejor primero vamos por los idiomas. Primero, hermanos, si todo esto que estamos viendo es complicado, ¿se imaginan, hermanos? Digo, qué bendición sería que se pudiera, hermanos, pero ¿se imaginan? Hermanos, el próximo domingo vamos a empezar una clase de gramática hebrea y griega, hermano, ¿verdad? Que sería complicadísimo, ¿verdad? Ya uno siquiera, no se le vaya a ocurrir al hermano algo que sí sea cierto, ¿verdad? Sería complicadísimo, hermano. ¿Sí? Y déjenme decirle, hermanos, que aún en los idiomas originales, en la interpretación de los idiomas originales, hermano, han nacido herejías tremendas. Hablando el idioma original, hermanos, han nacido ideas tremendas, herejías tremendas. Ahora, no estoy diciendo que no sea importante, hermanos, todo aquel siervo que quiera y que tenga la posibilidad y que pueda hacerlo, ¿sí? Sería muy bueno, hermanos. Ni la iglesia, hermanos, ni el pastor, ¿verdad, pastor? Que no se enoja si alguien dice, yo quiero estudiar griego, hebreo. Para nada, hermanos, al contrario, qué bendición. Pero, hermanos, el confesionalismo nos va a proteger como iglesia de las herejías. Una protección total, no, hermanos, porque esa protección únicamente la tiene Dios, hermanos. Estamos conscientes de eso.
Pero hermanos, ¿qué pasa? Cuando un ministro se adhiere a la confesión, tiene una guía por donde debe ir doctrinalmente protegiendo a la iglesia. Cuando hay pluralidad de ancianos, hermanos, tener los mismos pensamientos al 100% es complicadísimo. El hermano Mario y un servidor, hermanos, tratamos de hacer lo humanamente posible por estar en sintonía en las cosas que hacemos. Pero no deja de haber en algún sentido ciertas diferencias, hermanos, de pensamientos. ¿Por qué? Porque somos dos personas distintas. Pero, hermanos, sabemos que los que nos mantiene dentro de la misma línea, hermanos, es la confesión de fe. Respaldada por la autoridad suprema que es la Escritura. Pero ahí, hermano. Entonces, si de repente yo empiezo a enseñar algo, el hermano Mario rápido me dice, no, mira, y lo confesamos dentro de nuestra confesión, no está bien. ¿Verdad, hermano? Sí, así es, hermano. Entonces, pues tienen razón. Bien, hermanos, vamos a terminar el día de hoy con esto. Vamos a orar, hermanos, para finalizar y posteriormente pasar a la celebración de la Santa Cena, dando que ya es tiempo. Oramos, hermano. Padre Santo, Señor, gracias te damos, mi Dios, por este día, por este momento, por este tiempo en que nos has dado, mi Señor, para poder ser edificados en tu palabra, por este proceso que hemos vivido como iglesia, que hemos aprendido, mi Dios, a glorificar y exaltar tu santo nombre a través de estas enseñanzas. Dios. Gracias, Padre, te damos, porque tú eres quien nos edifica, tú eres quien nos mueve, quien nos instruye en tu palabra, mi Dios. Te pedimos y te suplicamos, mi Señor, que como iglesia confesional podamos, mi Señor, poder seguir creciendo y reformando, mi Dios, todas aquellas cosas que son necesarias para que como pueblo glorifiquemos cada vez más acorde a lo que tu palabra demanda. Gracias, Padre, te damos por ello. Ponemos en tus manos a quienes están en estos momentos aquí y a aquellos que pudieran estar escuchando este mensaje. En Cristo Jesús te agradecemos, Señor. Amén.